fuerte aplauso a delfines y entrenadores. Y también recibimos con un fuerte aplauso a nuestros jóvenes voluntarios. Un fuerte aplauso para ellos. Antes de empezar, hay que lavarse las manos con un poquito de jabón desinfectante. El primer ejercicio que vais a hacer es una coreografía, así que cuando estéis listos, brazos en cruz y a girar. Llegó el momento de jugar con lo que más les gusta a los delfines, los hula hoops. Hay que lanzar esos aros al agua para que los delfines los bailen así de bien. Y como son tan amables, así nos los devuelven. Y por último, ha llegado el momento de darles una buena recompensa a los delfines. Y eso corre por vuestra cuenta, chicos. Lo habéis hecho fenomenal, así que os lo agradecemos con este fortísimo aplauso.
Nuestros delfines siguen a sus entrenadores incluso al ritmo de rock and roll. Llegó el momento de aprender un poquito más sobre los delfines. Lo primero que hacen es darse la vuelta para ver sus aletas pectorales. Las usan como un timón para girar en el agua. Ahora se dan la vuelta para que podamos ver su gran aleta caudal, su motor de natación. Con ella los delfines pueden superar los 50 kilómetros por hora. Del delfín. La utilizan para mantener el equilibrio. Los delfines además pueden emitir sonidos a través del espiráculo. Para escucharlos, silencio. Hasta que no le responde. Como lo que... No, tampoco.
iba esta demostración como homenaje a las especies que habitan en el mar. Desde el Oceanographic les mandamos un mensaje de respeto al mar y a sus habitantes.